En un revelador giro que ha dejado atónitos a sus seguidores y críticos por igual, Isabel Pantoja se ha sincerado como nunca antes sobre su vida íntima con el fallecido torero Francisco Rivera Paquirri. Durante una entrevista exclusiva que rápidamente ha acaparado titulares, la cantante abrió las puertas a un ámbito privado que había mantenido bajo llave durante décadas. Su relato, cargado de pasión, nostalgia y detalles sin censura, dejó claro que, pese a las controversias y escándalos que han rodeado su relación, entre ellos existió un amor marcado por una intensa conexión emocional y física. Isabel comenzó recordando cómo se conocieron, describiendo a Paquirri como un hombre que irradiaba magnetismo y seguridad. Era un hombre de esos que, cuando entran a una habitación, no puedes dejar de mirar. Tenía una mezcla de rudeza y ternura que me volvía loca, confesó entre risas nerviosas. Según Isabel, su química fue instantánea, y aunque al principio ambos trataron de resistirse, no tardaron en sucumbir a una atracción que trascendía lo físico. En su relato, Isabel reveló detalles sobre la personalidad de Paquirri que muchos desconocían. Él era muy apasionado, le gustaba disfrutar la vida al máximo, y eso se reflejaba en todo lo que hacía, incluida nuestra vida privada. Sí, le encantaba darme duro, y no lo digo solo en el sentido literal. Era un hombre que vivía intensamente, sin medias tintas, y conmigo no fue diferente. Con esta afirmación, Isabel no solo insinuó la intensidad de su relación física, sino también la fuerza con la que Paquirri amaba y defendía lo que consideraba suyo. La cantante admitió que su vida íntima era un reflejo de su relación, llena de altibajos, emociones a flor de piel y momentos de entrega total. Había días en los que nuestras discusiones eran tan intensas como nuestras reconciliaciones. Paquirri tenía un carácter fuerte, pero también sabía cómo derretirme con una sola palabra o un gesto. Era un hombre muy apasionado y, a veces, hasta un poco salvaje, pero siempre me hacía sentir única. Isabel también aprovechó la ocasión para desmentir rumores que habían circulado durante años, asegurando que, aunque su relación fue breve debido a la trágica muerte de Paquirri, fue lo suficientemente intensa como para marcarla para toda la vida. A veces la gente no entiende lo que vivimos. Fueron pocos años, pero fueron como un torbellino. Me enseñó a amar sin reservas y a vivir cada momento como si fuera el último. En un momento particularmente emotivo, Isabel recordó las cartas que intercambiaron mientras Paquirri estaba de gira. Esas cartas son mi tesoro. En ellas, él me hablaba de sus miedos, de sus sueños, y sí, también de nuestras noches juntos. Era un hombre muy directo y no tenía problema en decirme cuanto me deseaba, incluso en papel. La cantante confesó que todavía guarda esas cartas y que, aunque leerlas le causa dolor, también le recuerdan lo profundo que fue su amor. La entrevista también abordó los últimos días de Paquirri y cómo su trágica muerte impactó a Isabel. Nunca podré olvidar ese día. Me quedé con tantas cosas por decirle, con tantos abrazos que nunca le di. Pero lo que más me duele es que no pudimos tener más tiempo para disfrutar de esa conexión tan especial que teníamos. Él era mi todo, y perderlo fue como perder una parte de mí. Pese a la tristeza que empañó los últimos años de su relación, Isabel aseguró que prefiere recordar los momentos felices y los secretos que compartieron. Lo nuestro era único, algo que no se puede explicar con palabras. Paquirri me enseñó a vivir el amor con intensidad, y eso es algo que llevaré conmigo hasta el final de mis días. Con esta confesión, Isabel Pantoja no solo ofreció un vistazo inédito a su relación con el icónico torero, sino que también reivindicó el amor que los unió, recordando a todos que detrás de los escándalos y las polémicas, existía una historia de amor real y apasionada que marcó sus vidas para siempre. Isabel Pantoja, con lágrimas en los ojos y una sonrisa melancólica, continuó desgranando los recuerdos más íntimos y reveladores de su relación con Paquirri. La cantante, en un gesto que pocas veces ha mostrado, dejó a un lado la coraza que suele protegerla y se permitió hablar desde el corazón, sin filtros, como si estuviera reviviendo cada momento en su mente. Francisco era un hombre con una energía desbordante, y esa intensidad no se quedaba solo en los ruedos. En casa, era igual de apasionado, igual de entregado. Me hacía sentir como si cada día a su lado fuera una aventura nueva. Había días en los que podía ser un hombre dulce y protector, y otros en los que era pura pasión, como un toro bravo en el ruedo.
Eso era lo que más me atraía de él, esa capacidad de hacerme sentir viva en todo momento, relató Isabel, dejando entrever la profundidad de un amor que, pese a su brevedad, marcó su vida para siempre. La cantante se sumergió aún más en los detalles de su día a día con el torero, pintando un cuadro de una relación llena de contrastes, de luces y sombras. Recordó cómo Paquirri, pese a su imagen de hombre rudo y valiente, tenía un lado extremadamente cariñoso y atento. Después de una corrida, llegaba a casa cansado, pero siempre encontraba tiempo para mí. Me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Había noches en las que, aunque estaba agotado, me tomaba en sus brazos y me decía cuánto me amaba. Esos momentos eran como magia. Isabel también habló sobre el humor y la complicidad que compartían. Era un hombre que sabía cómo hacerme reír. Tenía un sentido del humor único, a veces un poco pícaro, pero siempre encantador. Recuerdo que solía decirme que nuestra relación era como una corrida de toros, con emoción, riesgo y, sobre todo, mucha pasión. Y tenía razón. Con él, nunca había momentos aburridos. Sin embargo, no todo era perfecto. Isabel no evitó mencionar las dificultades que enfrentaron como pareja. Francisco tenía un carácter fuerte, y yo también. A veces chocábamos, como cualquier pareja, pero incluso en esos momentos, la pasión siempre estaba ahí. Había discusiones que terminaban en abrazos y besos, como si no pudiéramos estar enojados el uno con el otro por mucho tiempo. Él sabía cómo reconciliarse conmigo, y yo no podía resistirme a su forma de ser. La cantante también hizo una confesión que dejó a muchos sin palabras, la profunda inseguridad que sentía en algunos momentos debido a la intensa vida pública de Paquirri. Era un hombre muy deseado, y eso me daba miedo. Sabía que había mujeres que lo admiraban y que lo querían, pero él siempre me dejaba claro que yo era su única. Me decía que, aunque el mundo entero lo quisiera, su corazón y su cuerpo eran míos. Esa seguridad que me daba es algo que nunca olvidaré. El amor de Paquirri por Isabel no se limitaba a las palabras. Según la cantante, el torero era un hombre de gestos grandiosos y románticos. Recuerdo una vez, antes de una corrida importante, me escribió una nota en la que decía, «Esta faena es para ti». Y luego, frente a miles de personas, hizo un gesto que solo yo entendía, como un mensaje secreto entre los dos. Esa era nuestra forma de comunicarnos, incluso cuando estábamos rodeados de gente. Entre risas, Isabel también recordó anécdotas más ligeras, como los viajes que compartieron y las pequeñas tradiciones que crearon juntos. Nos encantaba escaparnos a lugares donde nadie nos conociera. Era nuestra forma de desconectar del mundo y de recordarnos que, al final del día, solo éramos Francisco e Isabel, dos personas que se amaban profundamente. También teníamos una tradición, siempre que salíamos de viaje, comprábamos algo pequeño para recordar el lugar. Esos objetos todavía están en mi casa, como un testimonio de los momentos felices que compartimos. Cuando el tema llegó a su vida íntima, Isabel no dudó en ser honesta, aunque con cierta timidez. Nuestra conexión física era única. Con Francisco no había tabúes ni miedos. Era un hombre que sabía cómo hacerme sentir deseada y amada. Decía que mi sonrisa era lo que más le gustaba de mí, pero yo sabía que también le encantaba todo lo demás. En esos momentos, no había problemas ni preocupaciones, solo nosotros dos. La entrevista también sirvió para que Isabel hablara de cómo enfrentó la pérdida de Paquirri. Cuando lo perdí, sentí que mi mundo se desmoronaba. No solo perdí a mi marido, sino también a mi mejor amigo, a mi confidente, a la persona que me hacía sentir completa. Fue un golpe del que nunca me he recuperado del todo. Hay días en los que todavía lo sueño, y en esos sueños, estamos juntos, como si nunca se hubiera ido. A medida que Isabel terminaba su relato, su voz se tornó más serena, pero su mirada reflejaba la intensidad de los recuerdos que acababa de compartir. Si algo he aprendido de mi tiempo con Francisco es que el amor verdadero no muere. Puede que ya no esté aquí físicamente, pero su amor sigue vivo en mí. Y aunque la vida nos separó demasiado pronto, siempre llevaré con orgullo el haber sido su esposa y el haber compartido un amor que muchos nunca llegan a experimentar.
Con estas palabras, Isabel Pantoja cerró una ventana única a su pasado, mostrando que detrás de la figura pública y de los escándalos, hay una mujer que vivió una historia de amor tan apasionada como inolvidable. Una historia que, pese al tiempo y las adversidades, sigue latiendo en su corazón. Isabel Pantoja tomó una pausa, respiró hondo y dejó que las emociones la invadieran. Cada palabra que pronunciaba parecía llevarla de regreso a aquellos años donde el amor y la pasión con Francisco Rivera, Paquirri, iluminaban su vida. En cada gesto, en cada mirada, Isabel mostraba que este relato no era solo una anécdota, sino una vivencia que aún llevaba muy dentro de su ser. Conmovida y a la vez decidida, continuó desgranando los recuerdos que, según ella misma confesó, eran su mayor tesoro. Francisco era un hombre que no tenía miedo de mostrar lo que sentía. No solo era un torero valiente en la plaza, también lo era en la vida. Siempre decía lo que pensaba, sin rodeos. Me acuerdo de la primera vez que me confesó cuánto me quería. Fue directo, como era él. Me miró a los ojos y me dijo, Isabel, tú eres la mujer con la que quiero pasar mi vida. Nunca nadie me había hablado así. Fue en ese momento cuando supe que estaba destinada a él, recordó con una mezcla de orgullo y nostalgia. Isabel profundizó en cómo esa declaración marcó el inicio de una relación que desbordaba amor y, a la vez, desafíos. El torero, conocido por su carácter fuerte y su vida llena de compromisos profesionales, siempre encontraba la manera de poner a Isabel en el centro de su mundo. Cuando estábamos juntos, era como si el tiempo se detuviera. No importaban las corridas, los viajes o los compromisos sociales. Él hacía todo lo posible para que yo sintiera que era lo más importante en su vida. Y lo lograba, comentó con un brillo en los ojos. La cantante reveló detalles inéditos sobre los momentos que compartían en la intimidad de su hogar, lejos de las miradas curiosas. Nuestra casa era nuestro refugio. Allí podíamos ser nosotros mismos, sin la presión de la fama o las expectativas de los demás. Francisco tenía un lado muy tierno que no mucha gente conocía. Le gustaba cocinar conmigo, aunque siempre decía que yo era mejor en la cocina. A veces, después de cenar, nos sentábamos en el sofá y hablábamos durante horas. Esos momentos de complicidad eran lo que más valoraba. Era como si nada más importara, solo nosotros. Uno de los aspectos más sorprendentes de su relato fue cuando Isabel confesó cómo la intensidad de su amor se reflejaba incluso en las pequeñas cosas. Francisco tenía la costumbre de escribirme notas. Las dejaba por toda la casa, en la mesa del desayuno, en mi bolso, en el espejo del baño. Eran pequeñas frases, pero decían tanto. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, me escribió una vez. Todavía guardo esas notas. Son mi conexión con él, mi forma de sentir que sigue aquí. Isabel también habló sobre las dificultades que enfrentaron debido a las agendas apretadas de Paquirri y la constante atención de los medios. Había momentos en los que sentíamos que no teníamos un respiro. La presión era enorme, pero siempre encontrábamos la manera de superar todo juntos. Francisco tenía una frase que repetía siempre, mientras estemos unidos, nada nos puede vencer. Esa frase se convirtió en nuestro lema, nuestra guía. En un tono más íntimo, Isabel recordó cómo la pasión entre ellos era un reflejo de su conexión emocional. Era un hombre que sabía cómo hacerme sentir especial. En la intimidad, era atento, apasionado, entregado. Nunca se trataba solo del aspecto físico, había una profundidad, una intensidad que nos unía de una manera única. Con él, me sentía libre, segura y amada como nunca antes. La cantante no evitó mencionar los momentos más oscuros, cuando la tragedia golpeó su vida y todo cambió para siempre. Cuando Francisco murió, fue como si me arrancaran una parte de mí. No solo perdí a mi marido, perdí a mi compañero de vida, a mi apoyo, a mi confidente. Hubo días en los que no sabía cómo iba a seguir adelante. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba su voz, sus palabras, y eso me daba fuerza. Él siempre me decía que era una mujer fuerte, y quise honrar eso. Isabel también compartió cómo, incluso después de su muerte, Paquirri sigue siendo una presencia constante en su vida. Hay días en los que siento que está conmigo.
Cuando estoy en el escenario, cuando miro a nuestros hijos, cuando escucho una canción que nos gustaba. Él está ahí, de alguna manera. Es algo que no puedo explicar, pero que siento profundamente. La entrevista, que en principio parecía ser una confesión sobre su vida íntima, se convirtió en un homenaje a un amor que trascendió el tiempo y la distancia. Isabel concluyó con una reflexión que dejó a todos conmovidos: el amor que compartimos no se fue con él. Sigue vivo, en mis recuerdos, en mi corazón, en todo lo que soy. Francisco fue, es y siempre será el gran amor de mi vida. Con estas palabras, Isabel Pantoja no solo desveló los secretos más íntimos de su relación con Paquirri, sino que también mostró que el verdadero amor, aunque breve, puede marcar una vida entera. Y mientras los años pasan, su historia sigue siendo un testimonio de la pasión, la intensidad y el profundo vínculo que compartieron. Isabel Pantoja tomó un sorbo de agua, como si necesitara recuperar fuerzas tras desvelar tantos recuerdos cargados de emociones. Parecía estar inmersa en un torbellino de sentimientos, pero su mirada seguía siendo firme, y su voz, aunque quebrada en algunos momentos, no titubeaba. El amor que aún sentía por Paquirri era evidente, y el relato no había terminado. Había más por contar, más detalles que, con el paso de los años, habían permanecido ocultos. Francisco era un hombre muy físico. No solo en nuestra intimidad, sino en todo. Él no hablaba tanto como yo, pero tenía una forma de comunicarse que iba más allá de las palabras. Era con sus caricias, con sus abrazos, con la forma en que me tomaba la mano mientras caminábamos. Me hacía sentir protegida, amada, como si nada malo pudiera pasarme mientras él estuviera cerca. Ese tipo de conexión no se encuentra fácilmente, y yo tuve la suerte de vivirla, dijo Isabel, mientras sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. La cantante recordó con especial cariño las mañanas que compartían juntos, esos momentos en los que el mundo exterior parecía detenerse. Él era madrugador, y yo también lo soy. Solíamos despertar antes del amanecer y quedarnos en la cama hablando de todo y de nada. A veces simplemente nos mirábamos sin decir una palabra. No hacía falta. Había algo en esos momentos que era mágico. Me hacía sentir que, aunque el día estuviera lleno de compromisos y responsabilidades, esos minutos eran solo para nosotros. Isabel también habló de la admiración que sentía por la valentía de Paquirri, no solo en los ruedos, sino también en la vida. Él siempre decía que el miedo no era más que un obstáculo que había que superar. Me enseñó a ser valiente, a enfrentar la vida con fuerza y determinación. Y aunque muchas veces discutíamos porque yo quería que dejara los toros, él siempre me explicaba que esa era su pasión, su forma de expresarse. Me costaba aceptarlo, pero al final entendí que, al igual que la música para mí, los toros eran su vida. Entre los recuerdos más entrañables, Isabel compartió cómo Paquirri solía sorprenderla con pequeños gestos que demostraban lo mucho que la amaba. Había días en los que llegaba a casa con flores, no porque fuera una ocasión especial, sino simplemente porque sí. Me decía que cada vez que veía una flor bonita, pensaba en mí. Esos gestos, aunque simples, significaban todo para mí. Era su forma de recordarme que, incluso en medio de su agitada vida, yo siempre estaba en su mente. Sin embargo, Isabel también admitió que la vida junto a un hombre como Paquirri no siempre era fácil. Era un hombre muy celoso, y yo también lo era. Había días en los que nuestras discusiones eran tan intensas como nuestras reconciliaciones. Pero eso era parte de lo que nos hacía tan especiales. Nuestra relación nunca fue aburrida. Siempre había emoción, siempre había algo que nos mantenía unidos, incluso en los momentos más difíciles.